Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 773 de mujeres delicadas y frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar antes de comenzar. Oremos. Amantísimo Señor, Dios Todopoderoso, Dios de toda consolación, Jehová de los ejércitos, santo eres tú, Señor, 3 veces santo. Te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Padre Celestial. Y en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo y guiadas por el Espíritu Santo, Señor, te damos gracias, mi Dios amado, porque nos levantaste y nos has traído a tu presencia para seguir estudiando de tu palabra y poder conocerte mejor, Señor. Gracias, mi Dios amado, porque nos has guiado a hacer tu voluntad, Señor. Gracias por no dejarnos hacer nuestra voluntad, sino la tuya, Padre. Señor, he aquí tus siervas, Padre, estamos listas para escucharte, Señor. Por favor, háblanos, que tus siervas escuchamos. En el nombre de Jesús. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Primera de Samuel, capítulo 22. Vamos a continuar con nuestro estudio en este libro de Primera de Samuel, en el capítulo 22. Nos quedamos en el verso 16 y hoy vamos a estudiar los versos 17 al 19. Dice la palabra del Señor así. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: Volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: Vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita, y acometió a los sacerdotes y mató aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas. Todo lo hirió a filo de espada. Amén. Hasta ahí leemos, mujeres hermosas. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry que cita lo siguiente. Dice: Obsérvese la naturaleza del rencor celoso y sus malas artes. Saúl miraba como sus enemigos a todos los que le rodeaban, porque no hablaban como él. En la respuesta de Ahimelech a Saúl, tenemos el lenguaje de la inocencia consciente, pero ¿con qué maldad no presionará a los hombres cuando el espíritu maligno tiene el dominio? Saúl afirma lo que es completamente falso e indemostrable. Sin embargo, hasta los tiranos más sanguinarios han hallado instrumentos de su crueldad tan bárbaros como ellos mismos. Doeg, habiendo asesinado a los sacerdotes, fue a la ciudad de Nob y pasó a espada a todos. Nada tan repugnante, sino los que lo hacen, los que han provocado a Dios al punto que Él los entrega a la lujuria de sus corazones. Sin embargo, este fue el cumplimiento de las amenazas contra la casa de Elí. Aunque Saúl fue injusto al hacerlo, Dios fue justo al permitirlo. Ninguna palabra de Dios caerá en tierra. Fin de la cita. Mujeres hermosas, ayer vimos que Doeg puso a Saúl en contra del sacerdote Ahimelech, mezclando verdad con mentira. Y hoy vemos cuán peligroso resultó el haber dicho esa mentira, ¿cierto? Solamente hace falta decir las palabras incorrectas a la persona correcta que tiene autoridad y se desata el caos, ¿cierto? Dice el Señor en Santiago 3, versos 5 y 6, que la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. Un fuego pequeño, dice, puede encender un bosque muy grande, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Mujeres hermosas, Doeg era tan perverso que con premeditación, alevosía y ventaja habló para dañar a Ahimelech y a David porque odiaba a David. Muy probablemente Doeg no quería a David porque aunque Doeg era el gerente de los pastores, pues David estaba por encima de él, porque David era, dijéramos ahora, el CEO de Saúl, ¿verdad? O sea que sin duda alguna Doeg quería dañar a David y su pequeño fuego, que es su lengua, encendió un tremendo fuego, ¿verdad? Como dice Santiago capítulo 3. Porque ya no fue solamente David el afectado, sino que su mentira
condujo a la muerte de muchísima gente, ¿verdad? Y se cometió un genocidio por culpa de Doeg, ¿verdad? Y obviamente de Saúl, ¿verdad? Dice el Salmo 15, versos 1 y 3. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo ni admite reproche alguno contra su vecino. O sea, eso significa que Doeg no habita con Dios, ¿verdad? Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. O sea que definitivamente Doeg con el poder de su lengua causó muerte y ahorita está comiendo el fruto de lo que él sembró, ¿verdad? Dice Proverbios 13, versos 10 y 11, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Doeg no amaba su vida, igual que Saúl, ¿verdad? Los dos odiaban su propia vida. Dice el verso 17 que estamos estudiando de aquí de 1 Samuel 22, que Saúl le dijo a los de su guardia que mataran a todos los sacerdotes de Jehová, porque según él, todos estaban apoyando a David, ¿verdad? Y ahí está mintiendo, está asegurando, está diciendo que los sacerdotes sabían que David era fugitivo y no se lo habían dicho. Saúl estaba odiando tanto a David que se creía sus propias mentiras, porque al asegurar una mentira quiere decir que él mismo ya se la había creído, ¿verdad? Pero dice el verso 17 también que los siervos de Saúl no quisieron extender su mano para matar a los sacerdotes de Jehová. Esos siervos sí fueron sabios, ¿verdad? Temerosos de Dios, que se rehusaron a obedecer a su jefe Saúl. Dice Hechos capítulo 5, verso 29, nos es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, dijeron Pedro y los apóstoles, ¿verdad? Mujeres hermosas, podremos tener puestos muy altos, muy altos jefes, ¿verdad? Con jefes así muy importantes. Pero si amamos al Señor, vamos a obedecerlo a Él antes que a nuestros jefes terrenales, ¿verdad? Dios nos manda a someternos a nuestras autoridades, pero no al grado de obedecerlos para hacer lo malo, ¿verdad? No debemos jamás, mujeres hermosas, por ningún motivo obedecer a otros para mentir, ¿verdad? Para robar o para insultar o para herir, aunque tal vez nos cueste nuestro trabajo o nos cueste nuestra propia vida, ¿verdad? Pero no vamos a hacer cosas que van en contra del Señor, ¿verdad? Nuestro patrón pues será muy nuestro patrón, nuestros padres serán muy nuestros padres, nuestro esposo será muy nuestro esposo, pero jamás van a estar por encima del Señor. Nuestra autoridad mayor es nuestro Dios. Amén. Nosotros nos regimos por Dios y por su palabra. Amén. Y Él es quien nos da las órdenes a nosotros. Amén. No porque nuestro jefe es nuestro jefe o nuestros padres o nuestro esposo, vamos a obedecerlos a ellos más que a Dios. Si ellos nos mandan a hacer algo malo, obviamente nuestro menester es obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Los siervos de Saúl, yo veo aquí que actuaron con sabiduría, ¿verdad? Y no dudo que Dios les tomó eso en cuenta. Pero también veo aquí, mujeres hermosas, que esos mismos siervos fueron unos cobardes, ¿cierto? ¿Saben por qué digo eso, mujeres hermosas? ¿Se acuerdan cuando estudiamos el capítulo 14, donde vimos que Jonatán, el hijo de Saúl, atacó a los filisteos y Dios les dio una gran victoria? ¿Se acuerdan? Ahí vimos que Saúl había hecho jurar a sus siervos que no iban a comer nada, que iban a estar en ayuno, ¿verdad? Pero Jonatán no sabía, así que él probó tantita miel y solamente por eso su padre lo quería matar. Saúl era tan perverso que todo lo resolvía matando, ¿verdad? Con la muerte. Según él, muy recto con el ayuno de sus siervos, aunque tal vez él ni ayunó, ¿verdad? Saúl quería que todos obedecieran al pie de la letra lo que él decía, pero cuando Dios lo mandaba a él a hacer algo, él no obedecía. Y sin en cambio, Dios no lo mataba, ¿verdad? A veces nos creemos más que Dios. Que Dios nos libre de querer ser más que Dios, mujeres hermosas, tengamos cuidado, ¿verdad? Cuando alguien peca o hace algo, ya queremos sentarlo en la silla eléctrica.
Pero cuando nosotros pecamos, queremos que Dios tenga misericordia de nosotros. Y así no es, ¿verdad? Pero miren cómo actuaron en ese momento los siervos de Saúl, mujeres hermosas. Vamos de regreso a recordar esa historia que les estoy diciendo, leyendo aquí unos versículos nada más. Vamos al capítulo 14 y ahí vamos a leer los versos 44 y 45. 14, 44 y 45. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. ¿Sí ven? Mujeres hermosas, los siervos de Saúl defendieron la vida de Jonatán porque Saúl estaba dispuesto a matar a su propio hijo. Esa fue la primera vez que trató de matarlo. Al menos que quedó registrada la primera vez, ¿verdad? ¿Cómo es posible que todos los siervos de Saúl se levantaron para defender a Jonatán y no pudieron defender a los sacerdotes de Jehová? ¿Ustedes creen eso? O sea, fueron sabios, pero fueron bien cobardes. Para mí, el no hacerle daño a un inocente, pero al mismo tiempo no defenderlo, viene siendo lo mismo. ¿Cierto? Como que si lo hubiera yo dañado. Porque ¿de qué me sirve no extender mi mano contra esa persona, pero tampoco extenderla para defenderle? ¿Cierto? Aunque eso sí, como dice Matthew Henry, ¿verdad? Dios tenía un propósito al permitir la muerte de los sacerdotes, como tiene un propósito al permitir cada cosa mala que sucede hoy día, ¿verdad? Nada, mujeres hermosas, escapa del conocimiento y del propósito de nuestro Dios. Amén. Puede ser que nosotros no entendamos, pero Dios sí, ¿verdad? Dios ya había dicho que esto iba a pasar como castigo para Elí, porque Elí había permitido que sus hijos blasfemaran en contra de Dios y profanaran el tabernáculo de Dios, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, acompáñenme a leer para que recordemos esta historia. Vámonos al capítulo 3 de aquí mismo de Primera de Samuel. Capítulo 3. Primero vamos a leer el capítulo 2. El capítulo 2, los versos 27 al 31. Miren lo que dice el capítulo 2. Ya me fui hasta Ruth, espérenme. Aquí está. Capítulo 2 de Primera de Samuel, versos 27 al 31. Miren lo que dice el Señor. Y vino un varón de Dios a Elí, el sacerdote, y le dijo: así ha dicho Jehová: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Amén. Ahora vamos a leer el capítulo 3, los versos 11 al 14. Dice la palabra del Señor así. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. ¿Sí ven? Elí
¿cómo se dice? Malcrió a sus hijos, ¿verdad? Los maleducó, les permitió que hicieran lo que quisieran, ¿verdad? Y por eso es que Dios prometió que iba a acabar con él y con todos los ancianos de su casa, mujeres hermosas. Así que imagínense nada más, o sea, estaba siendo la venganza de nuestro Dios en ese día cuando Doeg mató a los sacerdotes de Jehová, ¿verdad? Mujeres hermosas, Elí y sus hijos eran sacerdotes, no eran cualquier persona para Dios, ¿verdad? Eran sus sacerdotes, eran escogidos de Dios y eso para ellos no era importante. Y aún así, pues servían en el templo, dizque servían en el templo, ¿verdad? Pero también en el mismo templo pecaban, cometían inmoralidades sexuales. Si usted vuelve a leer esos capítulos, usted se va a dar cuenta de todo lo malo que hacían los hijos de Elí, Ofni y Fines, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que se acostaban con las mujeres que estaban a la puerta del templo. O sea, eran una fichita. Cuando la gente el pueblo de Israel llevaba las ofrendas al templo, estos, antes de que se quemaran las ofrendas, ellos agarraban la carne, la mejor carne, y si no se las querían dar, pues la tomaban a la fuerza. O sea, eran tremendos. Y dice el Señor que Elí no los corregía. Su manera de corregirlos no era la adecuada, ¿verdad? Que bueno, dice el Señor, nunca los entristeciste, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, vuelvan a leer sus versículos, están tremendos. Ahí pueden ver todo lo que hacía Elí y hacían sus hijos, ¿verdad? Y es por eso, mujeres hermosas, que aquí el Señor está tomando ventaja. No es que Dios sea malo al permitir tanta maldad, es que hay cosas en el pasado que no se han arreglado, ¿verdad? Con el Señor, y es por eso que muchas veces venimos arrastrando esas cadenas de iniquidad de nuestros antepasados, y por eso también muchas veces a hijos de Dios les pasan cosas dolorosas, ¿verdad? Es por eso que aquí vemos cómo Dios permite lo que Doeg hizo, lo que Saúl y Doeg hicieron, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, pidámosle perdón al Señor, no solamente por nuestros pecados, pero también por los pecados de nuestros hijos, como lo hacía el buen Job, ¿se acuerdan? Pidámosle perdón a Dios por los pecados de nuestros padres, que bueno, yo digo Job, ¿se acuerdan? Pero no hemos llegado a la historia de Job. Pero si ustedes están familiarizadas con la historia de Job, saben cómo era el justo Job, que oraba todos los días, ¿verdad? Y ofrecía sacrificios por sus hijos. Él decía, por si acaso mis hijos pecaron en contra del Señor, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, tomemos ese buen ejemplo y oremos por nuestros hijos todos los días, ¿verdad? Oremos por nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestros bisabuelos, por todos nuestros antepasados, mujeres hermosas, que Dios les perdone sus pecados y que nuestro Señor Jesucristo corte esas cadenas de iniquidad que a veces venimos arrastrando. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro libertador, amén. Así que Él es especialista en cortar cadenas de iniquidad cuando nosotros se lo pedimos, amén. Así que asegurémonos de orar, mujeres hermosas, para que ya no haya ninguna cadena de iniquidad en nosotros o en nuestros hijos o en nuestros nietos o en alguno de nuestros descendientes, amén. Y asegurémonos, mujeres hermosas, de estar conscientes todo el tiempo de que somos sacerdotes al servicio de Dios, igualito que Elí y que sus hijos. Tal y como nos lo dice el Señor mismo en 1 de Pedro 2:9, donde dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, en otras palabras, mujeres hermosas, Dios nos escogió y nos dio el puesto de sacerdotes para que le sirvamos, hablándole a otros del evangelio de su Hijo Jesucristo, siendo embajadores del cielo, que con nuestra vida, mujeres hermosas, demostremos que somos suyos. Amén. Pero ¿qué pasa, mujeres hermosas, si nosotros no valoramos ese llamado y esa posición y despreciamos a Dios y despreciamos su evangelio y su santo templo como hicieron Elí y sus hijos? Bueno, pues entonces vamos a pagar las consecuencias, igualito que Elí y sus descendientes, ¿verdad? Dice el Señor en Gálatas capítulo 6, verso 7, no se engañen, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que, mujeres hermosas, tengamos cuidado de jugar con el Señor, ¿verdad? Con Dios no se juega, a Dios se le respeta. Amén. Y, mujeres hermosas, yo quiero leerles un poquito de mi devocional de hoy, que habla un poco acerca de este tema, que me encantó. Déjenme que
Oh Dios, ¿qué hice yo con mi devocional? Que no lo tengo aquí cerquita. Que estaba aquí abajo deteniendo el comentario de Matthew Henry. A ver, ya me hizo favor de aquí de servirme. Ahora lo vamos a leer un poquitito en el día de hoy. Yo tengo este devocional que es de Oswald Chambers, que si lo puede conseguir está tremendo. Se llama En pos de lo supremo, de Oswald Chambers. Y el día de hoy, en este devocional, que estamos a noviembre 20, les voy a leer un pedacito. Miren lo que dice. El perdón es el milagro divino de la gracia, lo cual le costó a Dios la cruz de Jesucristo. Perdonar al pecador y permanecer como el Dios santo exigía el pago del precio. Nunca aceptes un concepto de la paternidad de Dios que anule la expiación. La verdad revelada por Dios es que Él no puede perdonar sin la expiación. Si lo hiciera, contradiría la naturaleza. La única manera como obtenemos el perdón es siendo llevados de vuelta a Dios por la expiación de la cruz. El perdón divino solo es posible en el reino sobrenatural. La experiencia de la santificación es pequeña cuando la comparamos con el milagro del perdón de los pecados. La santificación es sencillamente la maravillosa evidencia del perdón de una persona, en una persona. Sin embargo, lo que activa la más profunda fuente de gratitud en un ser humano es que Dios haya perdonado su pecado. Pablo nunca se apartó de esta verdad. Una vez que tú descubres todo lo que le costó a Dios perdonarte, te sentirás sujeto como en un torno, constreñido por el amor de Dios. Mujeres hermosas, valoremos ese sacrificio precioso que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario para que Dios pudiera perdonarnos. Dios nos perdona no solo porque nos ama, sino porque su Hijo Jesucristo murió en la cruenta cruz del Calvario para que su sangre Dios la aceptara, porque Jesucristo fue perfecto y es perfecto, nunca pecó. Él es el único que podía dar su vida por nosotros, ¿verdad? Nosotros no podemos dar nuestra propia vida por nosotros porque Dios no acepta ofrendas que no sean perfectas y nosotros somos imperfectos. Así que el único que podía sacrificarse por nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Así que valoremos ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros y vivamos vidas santas y piadosas y obedientes para la gloria de Él, mostrando así, mujeres hermosas, nuestro agradecimiento por lo que Él padeció para salvarnos de nuestros pecados, para que nuestros pecados fueran perdonados y un día podamos estar en su presencia por toda la eternidad. Amén. Así que, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy, que yo espero que sea de gran bendición, y les invito a orar para terminar. Oremos. Bendito Señor, Dios y Padre maravilloso, santo y verdadero, te adoramos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Padre, porque tú eres justo, Señor, y porque tú cumples tu palabra, Padre fiel. Gracias, Señor, por no hacer nada indebido ni nada injusto, Señor. Padre, todo lo que tú permites tiene un propósito, Señor, eso lo creemos, Padre. A veces no entendemos o no queremos entender, Señor. Pero, Padre, descansamos en la verdad, Señor, de que tú eres justo, Señor, y de que todo lo que tú permites en nuestra vida tiene un propósito, Padre. Por favor, Señor, danos un corazón agradecido, Padre fiel, que valore, Señor, ese precioso sacrificio que nuestro Señor Jesucristo, tu único Hijo, Señor, hizo por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos a vivir vidas que muestren que hemos entendido, Señor, que somos perdonadas y que hemos entendido, mi Dios amado, sobre todo, Padre fiel, cuánto costó nuestro perdón, Señor. Para que de esa manera te sirvamos, Señor, seamos veraces, seamos íntegras y seamos valientes, Señor, para obedecerte a ti, Señor, antes que obedecer a otros, Padre. Oh Señor, ayúdanos, Padre fiel, para ser verdaderas cristianas, siervas tuyas, mi Dios amado. En el nombre de Jesús. Amén, Padre Santo. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.